Bienvenidos, hoy nos encontramos en ver una película que es muy entretenida. Así que no digo más y miremos. Nosotros quedamos Muchos de nosotros quedamos maravillados cuando vimos Mad Max Fury Road allá por 2015, y estamos expectantes por lo que nos traerá Furiosa, una precuela que se centra en la coprotagonista del mismo nombre varios años antes. Pero hay mucho más para conocer de la saga de Mad Max antes de ver Furiosa, y es que contó con 3 películas previas, un director apasionado, una serie de actores extravagantes y muchísima destrucción de vehículos en rodaje. Abróchense los cinturones o no, y sean advertidos de mucho spoiler, porque hoy vamos a explorar toda la historia detrás de una de las sagas de culto más impresionantes de la historia del cine. Este video llevó mucho tiempo de investigación y montaje, por lo que te agradezco si dejas un like, un comentario o aún mejor si apoyás a Zepfilms comprando mi nuevo curso de guión. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco. También incluye mi propia experiencia escribiendo guiones para series en plataformas de streaming o cortometrajes independientes con amigos. Si estos videos te inspiran a escribir tus propias historias, tenés toda la información del curso abajo en la descripción, y usando el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Como todas las grandes películas, Mad Max empieza con una idea de destrucción, de caos y de delirio postapocalíptico. Y esta idea no vino de un director de cine, ni de un actor o de un guionista, sino de un médico. George Miller era un doctor australiano que durante la década del 70 trabajaba en la sala de emergencias del hospital de Queensland, al norte de Australia. Durante esa época atendió a cientos de pacientes que llegaban con todo tipo de heridas fatales, muchos de ellos por accidentes automovilísticos. Esta experiencia le disparó una obsesión con aquello que la gente no está acostumbrada a ver en los eventos violentos, y lo inspiró a realizar su primer cortometraje acompañado de quien sería su socio para siempre, el cineasta y productor independiente Byron Kennedy. Juntos fundaron la productora Kennedy Miller Productions y realizaron un cortometraje sobre la violencia en el cine. Pero Miller sabía que con un corto no iba a alcanzar para mostrar su visión al mundo. Él tenía sueños mucho más ambiciosos, que se verían reflejados en su primera película. La primera, Mad Max, es la más pura y cruda de todas, un poco por el bajo presupuesto, un poco por su carácter independiente y por ser una de las primeras experiencias del director. La cuestión es que esta película nos presenta un futuro distópico sin explicar demasiado por qué las cosas están como están. Lo que sabemos es que las ciudades entraron en decadencia y en las rutas reina el caos. La delincuencia es moneda corriente y los vándalos son perseguidos por una fuerza policial improvisada para la que trabaja Max Rokatansky, el héroe de esta historia interpretado por Mel Gibson. Max es uno de los mejores conductores de esta pseudopolicía, pero tiene el problema de que es un desquiciado cuando está detrás del volante. A él no le importa tanto atrapar a los delincuentes, sino que los persigue hasta que sus vehículos son totalmente destruidos. Por si no queda suficientemente claro, en la primera secuencia se destruyen varios autos y parece que todos van a morir, pero Max sobrevive. Quien no sale vivo de esa persecución es Knight Rider, uno de los delincuentes que perseguía a Max, quien a su vez es miembro de la banda criminal más peligrosa del condado, liderada por Toe Cutter, interpretado por Hugh Keith Barn, que no es un dato menor porque este actor es el mismo que interpreta a Immortan Joe en Mad Max Fury Road. No tienen nada que ver los personajes entre sí, pero me pareció un dato interesante sobre un personaje que explicaremos más adelante. En fin, Toe Cutter ahora viene a vengarse y mata a Goose, el compañero policía de Max, quemándolo vivo luego de hacerlo volcar en la carretera. Max estaba lo más bien con Jessie, su mujer, pero cuando se entera de la muerte de Goose entra en un shock tal que decide dejar la policía y escaparse de ese infierno para no volver. Pero ya saben que en estas películas los fantasmas siempre vuelven. Max se exilia en el campo con su mujer y su hijo hasta que un día ella es emboscada en una gasolinera por Toe Cutter y su pandilla, y debe escapar y esconderse con Max en una granja aún más alejada de todo. En la granja son recibidos por May, una vieja amiga de Max, y las cosas se tranquilizan. Parece que por fin Max y Jessie encuentran la paz, pero en una salida a la playa, Jessie nuevamente es acosada por este grupo de motociclistas que la persiguen en el bosque. Jessie sobrevive al ataque y cuando llega a casa toma a su hijo y escapa con Max hacia la carretera. Acá, por cierto, hay una escena muy buena en donde la abuela May intercepta a Toe Cutter y a sus secuaces con una escopeta y los fuerza a encerrarse en un establo, logrando que Max y Jessie ganen algo de tiempo. En la carretera sucede lo peor. El auto de Max se queda sin combustible y Jessie es atropellada sin piedad junto a su hijo por la pandilla de Toe Cutter. Y ahora sí, cuando lo pierde todo, Max entra en un ataque de ira y venganza y vuelve a la estación de policía
policía a buscar su auto. Durante los últimos 20 minutos de la película tenemos una de las persecuciones automovilísticas más épicas de la historia del cine. Luego de liquidar a Tow Carter, Max también elimina a uno de sus secuaces y escapa hacia el horizonte, con la mirada de alguien que perdió todo lo que amaba y que ahora vagará sin rumbo por siempre en un mundo que ya no tiene nada para ofrecerle. La primera Mad Max no solo es buenísima para ver, sino que también tiene las mejores curiosidades de la saga por su carácter independiente. En aquel momento, Mel Gibson no era una cara conocida y el guión de la película también fue desarrollado por el hasta entonces poco experimentado escritor James McCausland. La historia estaba inspirada en las consecuencias que tuvo la crisis del petróleo en Australia durante el año 1973, donde muchos conductores se peleaban en las gasolineras para poder transportarse. Originalmente, George Miller quería que la película sucediera en el presente y que la historia siguiera un periodista en medio del caos por una crisis de petróleo que desemboca en una guerra. Pero como la productora que fundaron Baron Kennedy y Miller solo logró conseguir $400.000 para financiar el film, decidieron ambientarla lejos de la ciudad para abaratar costos y cambiar la estructura narrativa a algo que pudiera ambientarse en las afueras y que tuviera un tono más de posguerra. El rodaje se dividió entre las escenas de riesgo y las escenas más narrativas. Para filmar en la carretera, la producción no contó con ningún tipo de permisos y no podían comunicarse usando walkie-talkies por miedo a causar interferencias con la radio de la policía. No solo les preocupaba la presencia policial por el caos que el equipo estaba causando en la ruta, sino que también porque casi todos los extras eran miembros de una verdadera pandilla de delincuentes motociclistas en Australia llamada The Vigilantes, a quienes el equipo de producción les pagaba con cervezas. Se destruyeron 14 vehículos durante la producción, entre ellos la camioneta personal de Miller. Hubo un camionero al que le pagaron $50 por aplastar una motocicleta, pero el hombre aceptó con la condición de que no le arruinaran el paragolpes. Por eso en esta escena el camión tiene toda una placa de mentira que le cubre el frente. Miller estuvo tan estresado durante el rodaje que abandonó la producción por lo abrumado que se sentía. Fue convencido de volver a filmar por su productor con otro asistente de dirección más, pero el mayor activo del equipo durante el rodaje era el coordinador de escenas de riesgo, Ian Goddard, quien no tenía experiencia en filmaciones, pero era un motociclista experimentado, y fue tan estricto en sus normas de seguridad que a pesar del presupuesto y la falta de experiencia, no hubo ningún accidente en todo el rodaje. Esta fue la primera película que se filmó con lentes anamórficos en Australia, ya que Miller y Kennedy encontraron unos que fueron descartados por Sam Peckinpah durante el rodaje de su película The Getaway. Pero cuando dieron con estos lentes, se dieron cuenta de que estaban casi todos dañados y solo pudieron usar uno, un Todd AO de 35 milímetros con el que rodaron todos los planos de la película. La postproducción de Mad Max fue hecha en el apartamento de un amigo de George Miller y la música fue compuesta por Brian May. No el Brian May de Queen, yo también me confundí cuando leí el nombre. La estética de la película tomó mucha inspiración de otras obras de la época. Por ejemplo, el título, que está diseñado de forma muy similar a la revista francesa de ciencia ficción Metal Hurlant. Hay rumores de que Miller quiso adquirir el título Heavy Metal de una de esas revistas para satisfacer a los distribuidores estadounidenses, a quienes no les gustaba mucho el título Mad Max. Aunque no consiguió los derechos, se nota que hay una influencia muy marcada en el diseño y las tipografías. Cuando salió la primera Mad Max, el éxito fue rotundo. A pesar de que las primeras críticas fueron hostiles, catalogándola de sádica, de misógina e incoherente, el film recaudó más de $100 millones en la taquilla mundial y mantuvo un récord Guinness por ser la película con mejor rendimiento económico de la historia hasta 1999, cuando fue destronada por el proyecto Blair Witch. Era obvio que con semejante desempeño y a pesar de cómo lloró la crítica en aquella época, Mad Max iba a convertirse en una saga. Miller volvió a producir con Kennedy y juntos se aventuraron con Mad Max 2, The Road Warrior.